Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta charla que hemos llamado Potencia tu calidad de vida, nutrición más movimiento, en donde queremos destacar y difundir la importancia de la alimentación y el movimiento en la salud y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Les informamos que todas las actividades virtuales de extensión que se realizan están aprobadas bajo resolución rectoral número 353/20. El rector de la Universidad Massa autoriza actividades de capacitación, difusión y cursos de extensión en modalidad virtual. La actividad actual va a estar a cargo de dos profesionales. Por un lado, la profesora Graciela Martínez, quien es profesora de Educación Física, instructora de actividades socio-recreativas, ritmos latinos, bicicleta fija, zumba, gimnasia en el agua, entrenamiento funcional, GAP, preparadora física y personal trainer. También nos acompaña la licenciada Mariela Roldán, quien es licenciada en nutrición, docente del Colegio del Carmen, docente de la Universidad de Congreso y de la Universidad Juan Agustín Massa, y actualmente se está especializando en nutrición clínico-pediátrica en la Universidad Juan Agustín Massa. Para un mejor desarrollo de la actividad, les proponemos hacer preguntas en el chat que van a ser respondidas al finalizar la conferencia, y les solicitamos que, con el fin de una óptima transmisión, mantengan apagadas los micrófonos y las cámaras durante toda la charla. Ahora sí, bueno, les damos la bienvenida a los profesionales. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Gracias a todos por estar y por tomarse este tiempito, ¿sí? Como para que podamos entre todos aprender un poquito más y principalmente mejorar la calidad de vida, que eso es el objetivo general nuestro y el objetivo general de varios micros así de charlas. Bueno, vamos a comenzar. Como para empezar así a introducirnos en el tema, una cuestión y una pregunta recurrente es ¿de dónde viene el sobrepeso? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las causas del sobrepeso y la obesidad? Y en general nosotros bien sabemos que el sobrepeso y la obesidad, en sus distintos grados, van a tener esta dualidad, este doble origen, que se tiene que dar juntos, ¿sí? Y entonces vamos a tener, por un lado, lo que ingerimos, ese combustible que introducimos a nuestro cuerpo, y por otro lado, lo que gastamos. Entonces, partiendo de esa dualidad básica, es que vamos a empezar a desarrollar todos estos temas como para irlos desmenuzando. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a pensar? ¿Por qué se está dando estas cuestiones ahora? ¿Por qué nos estamos preocupando tanto? ¿Por qué está el sobrepeso y la obesidad como patologías, ¿sí? que es una de las posturas que tenemos que empezar a cambiar? ¿Por qué está acechando tanto? Principalmente que lo que hemos cambiado en general es el estilo de vida. Entonces, tenemos ingestas de alimentos cada vez más calóricos, con sustancias cada vez más calóricas y que tienen más cantidad de energía, y paralelo a esto, menor gasto. Entonces, basándonos en esto es que planteamos hoy esta posibilidad de empezar a pensarlo y empezar a charlarlo. Y que como al final de la charla, el objetivo general nuestro es movilizarnos. En realidad es empezar a movilizarnos y decir, bueno, sí, hay muchas cosas que ya sabemos, que tenemos en claro, pero no estamos internalizando ese concepto. Todos sabemos la información, pero se nos queda ahí. Así que a partir de ahí es de donde tenemos que empezar a trabajar esto. Por eso es que hemos unido estas dos grandes actividades, la alimentación y la actividad física, con el objetivo puntual de que mejoren nuestra salud, que aumenten nuestra calidad de vida. ¿Sí? Bien. Esto fue un detallito muy chiquito que quisimos poner, no para preocuparnos, pero sí que realmente nos ocupemos y que esto que les decía al principio, no que nos quedemos en los conceptos y que nada más, y que no nos preocupe y nos asuste hoy el tema y dentro de un rato ya nos olvidamos y mañana estamos todos igual. Fíjense que
ya en el 2014, y lo alejado que estamos del 2014, y lo pusimos a propósito con varios años anteriores, al margen de que ahora no tenemos una estadística puntual, que sabemos que con el tema de la pandemia, los valores tienen que haber cambiado muchísimo más de lo que se esperaba. Pero fíjense que hay dos cuestiones. Siempre hemos estado todos muy preocupados por la desnutrición, por la falta de alimentos, por la insuficiencia ponderal, que es esta falta de desarrollo general que se da en un ser humano por falta de alimentos y por falta de los nutrientes específicos. Fíjense que teníamos 462 millones en el 2014 de adultos que tenían esta insuficiencia ponderal. Y teníamos 1.900 millones con sobrepeso. Entonces, fíjense que los datos nos están marcando algo muy fuerte de lo que no nos estamos ocupando. Hay organizaciones de todos los colores para dedicarnos y para construir espacios en los que se trabaje sobre desnutrición, cosa que me parece irreemplazable. Pero fíjense qué poco nos estamos dedicando a este otro tema, a este otro flagelo. Sin embargo, los valores son totalmente superiores. En niños, otro de los temas importantes que queremos charlar y que queremos empezar a puntualizar y a trabajar, porque todos pensamos, y yo creo que nadie debe de pensar de otra manera, decir, en los niños realmente está el futuro de la humanidad. Entonces pensamos mucho en eso y pensamos que cada uno de los que son padres dirán, y los que no somos padres decir, tengo que dejar lo mejor que pueda a este planeta, tengo que dejarle una buena educación, tengo que dejarle que viva en una buena casa, que tenga un buen pasar. Pero ¿cuándo pensamos en ese componente indispensable para que todo esto se dé? Para que se dé un desarrollo como corresponde, para que favorezcamos la genética que tienen todos nuestros niños. Para todo eso necesitamos un buen combustible. Necesitamos que el combustible sea de primera calidad, en las cantidades necesarias. Porque cuando hablamos de malnutrición, nos estamos refiriendo tanto a la desnutrición y todas sus categorías, porque ojo que pensamos, cuando hablamos de nutrición, pensamos en esa desnutrición franca que vemos en África, ¿sí? Un marasmo, un guayórcor. No, hay desnutriciones encubiertas que tenemos hoy todos los días con nuestros niños. Entonces, la malnutrición tenemos esta pata de la desnutrición y este gran flagelo del sobrepeso y la obesidad. Es igual una malnutrición. Entonces, en los niños tenemos que poner mucho más atención, porque nos va a determinar cosas a futuros, y si nosotros seguimos sosteniendo de que estos niños nuestros hoy son los adultos de mañana, necesitamos un capital humano como corresponde. Necesitamos un capital humano que haya favorecido toda su genética, que haya aprovechado la buena genética y que tenga todas las capacidades disponibles para llevar adelante los países, el mundo en general. Entonces, que el alcance de este problema no nos limite a hablar solamente de desnutrición o de sobrepeso como algo que en realidad tenemos, pero está por ahí y no lo tenemos tan instaurado, sino empecemos a tomarlo con más fuerza, empecemos a interiorizarnos más en todo esto, ¿sí? Bueno, muy bien. Súper interesante. Y ahora a mí me gustaría contarles un poco, una de las materias que yo doy se llama Expresión Corporal en la Facultad Santísima Trinidad. Y esa materia, parte de la materia de lo que doy, al principio siempre estamos viendo y analizando todo lo que podemos llegar a transmitir a través del movimiento. Y año tras año nos ha pasado con mis alumnos que la conclusión que sacamos que movernos, ¿sí?, produce placer. Ahora, si pudiéramos estar juntos, les pediría que hiciéramos un par de técnicas, ¿no?, para poder afianzar lo que estoy diciendo. Y en realidad, bueno, solamente podemos llegar a imaginarnos. ¿Y por qué si yo digo que movernos movernos, ¿sí?, o el movimiento produce placer? ¿Por qué cada vez nos movemos menos?
Y muchos ahora me podrían llegar a contestar o me pueden decir, bueno, el trabajo, los horarios, o simplemente no les gusta hacer actividad física. Eso por un lado, ¿no? Y si estoy hablando sobre que el movimiento produce placer, también podemos decir que el movimiento lo que hace es acondicionarnos físicamente, o sea, obtener una buena condición física. Tener buena condición física nos va a llevar a tener una buena salud, ¿sí? Entonces, para adentrarnos un poquito a esto de lo que quiero hablar sobre condición física, pásamela. Y para que nos preguntemos qué es condición física, fíjense lo que les voy a decir. Y miren lo que dice el concepto de lo que dice un diccionario. Dice, es el conjunto de atributos y virtudes que tiene una persona para poder realizar movimientos. Si en este momento, recién dije, por lo general hay personas que no les gusta realizar actividad física. Y debe estar pensando, oh, entonces qué poco atributo, qué pocas condiciones tengo. Entonces, yo digo, bueno, en realidad no va por ahí. En realidad va por querer tener hábitos, buscar la forma en donde prolongar esa actividad, ¿sí?, en el tiempo y no esperar estos 3 meses que empezamos a hacer actividad física. Ahora cualquiera de ustedes que quiera ir al gimnasio seguramente lo va a encontrar lleno estos 3 meses porque se acordó que tenía que hacer actividad y después descansa el resto del año, ¿sí? Entonces fíjense que en realidad es una actitud o un hábito que debemos tomar cada uno y sobre todo, bueno, proponérselo las personas que en realidad, yo fíjense que yo no estoy hablando en ningún momento de ningún deporte, ni nada elite, sino simplemente estoy hablando de movimiento o de una actividad física. ¿Qué puedo realizar? Salir a andar en bicicleta, salir a caminar. ¿Cuánto placer nos produce salir a caminar con un amigo, con el marido, la esposa, con una mascota? Ponernos en contacto con la naturaleza. Hay 20.000 actividades que podemos llegar a realizar. Y no necesariamente, porque muchos también ponen la excusa del tema económico, ¿sí? Entonces, es poder tomar conciencia sobre eso. Y voy a seguir hablando un poquito más y voy a seguir siendo mala cuando yo, sí, aparte voy a empezar a hacer algún tipo de pregunta. Cuando dije que en realidad la condición física, hablando de todo esto, nos podemos dar cuenta que la condición física no es una obligación, sino más bien es una opción. Y cuando yo tengo opción, tengo la posibilidad de elegir, ¿sí? Lo que hago es tener consecuencias. Entonces, acá viene la parte mala mía, Acá viene lo duro. acá viene la parte mía, que digo, bueno, a ver, ¿qué consecuencias puedo tener el no elegir tener una buena condición física? Y bueno, hemos hablado, y obviamente va acompañado de una buena alimentación, ¿sí? Acabamos de hablar que la condición física va de la mano de una buena salud. Si yo elijo no tener una buena salud, lo que voy a hacer es perjudicar a terceros, a las personas que me rodean y sobre todo a personas que me quieren, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Muchos me están pensando, a ver, yo elijo comer mal, es mi problema, a ver, yo no quiero hacer actividad física, también es mi problema. ¿En qué puedo llegar a perjudicar al otro? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Ahí va mi otra pregunta más. Mi pregunta es la siguiente. Cuando ustedes en algún momento se han enfermado, ¿no necesitaron de las personas que los rodean, que los quieran, que los hayan tenido que llevar al médico, hayan tenido que ir a comprarle el remedio, los hayan tenido que cuidar, ¿sí? ¿Y qué estoy diciendo con esto? En realidad lo que pasó ahí es que a las personas con las que me rodeo, sí, tuvieron que modificar su hábito, tuvieron que dejar de ir a trabajar. Entonces, de alguna manera, por más que haya sido mi elección el de no alimentarme bien, el de no realizar actividades físicas, en realidad, ¿me perjudico solamente yo o perjudico mi entorno también? Eso lo dejo por ahora por ahí. Pensemos todos, porque para eso estamos reunidos hoy, pensemos todos en algunas cositas así muy básicas. Cuando todos nosotros acá más o menos estamos rondando ciertas edades parecidas, ¿cuántos geriátricos teníamos en San Rafael, si es que todos han vivido acá antes, pero en el resto de las ciudades pasa lo mismo? ¿Cuántos geriátricos teníamos cuando nosotros éramos chicos? ¿Cuánto tenemos hoy?
cuán atestados están hoy, qué edades tenemos de gente en los geriátricos, y para el que no conoce les digo que hay personas de 60 años en adelante, están totalmente atestados y tenés que pedir turno para dentro de muchísimo. Entonces, ese disparador de decir, sí, yo entiendo, mi salud es mi problema, son mis cosas, pero ¿qué pasa cuando yo también estoy así, estoy en sociedad? ¿Qué está pasando con todo esto? Otro tema. Pensemos en lo biológico. Nuestro organismo fue diseñado para el movimiento y para recibir un combustible acorde a ese movimiento y acorde a esos procesos biológicos, la niñez, la adolescencia, el embarazo, la adultez, el adulto mayor, etcétera, porque no en todas las etapas vamos a necesitar los mismos nutrientes. Entonces, estas dos cosas, le tengo que dar a mi cuerpo el combustible que corresponde. Yo siempre hago la misma analogía, que casi ya es un chiste, pero a un auto común no le puedo poner queroseno. No, que siempre digo, no sé si existe el queroseno todavía, pero no le puedo poner el combustible que yo quiero, ¿sí? Para el auto que tengo, tiene un combustible determinado. ¿Por qué me preocupo tanto por el auto, pero no me puedo preocupar por mi cuerpo, que también necesita un combustible determinado? Yo a mi auto no diría de ponerle queroseno porque, justo está más barato, está en oferta, rápido lo conseguí ahora, listo, no tuve que hacer cola. Pero eso lo hacemos con nuestro cuerpo. Le doy de comer cualquier cosa, porque aparte digo, bueno, es ahora, es hoy, mañana ya está, y el hoy se transforma en mañana, el mañana en pasado, y así seguimos. No pienso en cuáles son los nutrientes específicos que yo necesito en esta etapa que estoy viviendo ahora. Fíjense que lo hacemos para algunas cosas y con algunos alimentos. Yo, por ejemplo, sé que en la infancia tengo que tener buena ingesta de calcio y que en la adultez, como nos ha enseñado la señora Mirta Legrand, también. Pero de ahí en más, no conocemos los nutrientes críticos que necesitamos en cada una de nuestras etapas de vida. Entonces, esto nos hace que empecemos a perder calidad de vida y que empecemos a perder salud, ¿sí? El índice de masa corporal, que lo nombramos acá, que es una de los tantos datos que nosotros tenemos, que ya enseguida también con Graciela vamos a ver esto de los componentes que hay dentro del organismo. Porque muchas veces el índice de masa corporal nos da un dato y nosotros pensamos que está dentro de ese rango normal, pero tiene ciertas características que no estaría tan normal, porque es un solo dato y no podemos basarnos en una sola variable. Entonces ahora vamos a ir viendo también estas otras variables para conocer el cuerpo y para entender los fundamentos de por qué es importante que haya un buen combustible y que haya un buen movimiento. Enseguida vamos a detenernos un poquito en algunas patologías puntuales, pero ya sabemos, las vamos a repasar como las cardiovasculares, las cerebrovasculares, la diabetes, todo lo que tiene que ver con las osteoartritis, pero con todo lo que tiene que ver del aparato locomotor. El sobrepeso me hace que yo desde la postura tenga que modificar partes estructurales mías para soportar ese peso. Entonces modifico estructuras óseas, modifico articulaciones, ¿sí? Y está totalmente comprobado la incidencia también y el aumento en esa incidencia de muchos cánceres. No estamos hablando de poca cosa. Que yo pueda prevenir todo esto haciendo actividad física, moviéndome al aire libre, respirando buen aire, durmiendo bien y comiendo bien, vale oro. ¿Quién más, quién menos ha pasado por una situación patológica seria? Y todos sabemos lo que significa. Si nos dan la llave para que lo prevengamos, ¿qué mejor? Pensémoslo. Un alimento clave, que lo tenemos desde los dos ángulos, miren. Un alimento clave que no nos olvidamos, pero que en realidad hacemos un uso incorrecto a veces del agua. La hidratación, fíjense, va a controlar, para empezar, la temperatura corporal, como algo que no le damos demasiada importancia, pero eso, optimiza
la oxigenación muscular. O sea, yo no voy a tener un buen rendimiento muscular en todas mis actividades de movimiento, sea el rango que sea del movimiento, si no tengo una buena hidratación de todos esos tejidos. Es lo que nos hace, y acá es tan importante esto, porque muchas veces, y sobre todo los ejemplos se ven en deportistas y en deportistas de élite, cuando yo necesito de determinadas concentraciones de agua para hacer un buen funcionamiento y un buen metabolismo de los nutrientes que estoy ingiriendo. Cuando yo empiezo a trabajar más finito con esto de que cuánto de grasas, cuánto de proteínas, cuánto de hidrato de carbono si no tengo buena disponibilidad de agua, no me sirve. Entonces, fíjense hasta dónde. Y un detalle sumamente importante, eliminar toxinas. Piensen que nosotros con los alimentos, y no nos vamos a detener mucho en esto, pero sí lo básico, nosotros con los alimentos, como cualquier cosa, los alimentos originan, en su metabolismo, van a originar residuos. Más y menos residuos, va a depender. Y en rasgos generales, podemos decir que los alimentos más industrializados pueden estarnos generando más residuos todavía. Esos residuos, que yo los tengo incorporados normalmente con mi alimentación, necesito dos cosas. Como en una casa, pensemos en una casa, ¿sí? Yo tengo incorporación, gente que entra, ¿sí? Fiestas, cumpleaños, esto se ensucia. Yo para limpiar esta casa necesito dos cosas, agua, escoba y alguien que barra, lamentablemente por ahora. ¿Sí? Alguien que barra hasta que vengan los robots, bien para todo el mundo. Agua, a diario, comúnmente, que no como vamos a ir viendo al final con algunos truquitos, agua. Segundo, ¿cuál es la escoba que tenemos en el organismo? La fibra, vegetales, hortalizas, frutas, vegetales en general, nuestra fibra, semillas, barre, la fibra, barre. ¿Y cuál es la energía? El movimiento. Fíjense que el movimiento, lo vamos a ver enseguida, pero el movimiento también hasta nos ayuda cuando hay procesos de constipación. Lo primero que se hace es movimiento. Entonces, todas estas cuestiones tenemos que verlas como patas de una mesa. Ya llevamos varias y le vamos incorporando. La alimentación, vamos a ir viendo qué cositas puntuales tenemos que tener en la alimentación. La actividad física como movimiento, como estructura básica del funcionamiento de la fisiología del cuerpo humano. Le incorporamos el agua. Todo esto tiene que ser en conjunto. Nosotros tenemos que pensar al organismo como algo integral. Yo tengo que tener la pata de la alimentación, la pata de la actividad física, la pata del aire libre, la pata de la hidratación y otra patita más. El buen descanso, que es primordial. ¿Para qué? Acá tenemos recreo. Chicos, recreo, trajeron merienda, saludable. ¿Qué trajeron? Ya lo vamos a investigar enseguida. ¿Cuáles son las meriendas que se están consumiendo en estos momentos? Bien, como decíamos, la pata del descanso es importantísimo nosotros lo primero que pensamos es que el descanso nos sirve para regenerar y juntar energías para el otro día. Fíjense que el metabolismo de los hidratos de carbono, el metabolismo de la glucosa, está atravesado por el buen descanso. El buen descanso me hace que yo acomode mi glucemia. Tampoco nos vamos a detener mucho en eso, pero para que no sea técnico, pero sí que nosotros podamos tener una buena glucemia y prepararnos para las actividades del otro día. Metabolismo de grasas, metabolismo de proteínas, y en la noche, por eso es tan importante y por eso también es tan importante el horario, en la noche nuestro cuerpo regenera, todos los días estamos rompiendo células que están o degradadas o rotas o en mal estado y se tienen que regenerar. Todos los días tenemos células para descartar y durante la noche se produce eso de la regeneración y la depuración. Dos procesos sumamente importantes. Si yo tengo una fiesta hoy, mañana no limpio, al pasado voy a tener todo sucio y roto otra vez.
Entonces, con esto es con lo que nos levantamos. ¿Vieron cuando al otro día nos levantamos y vos decís, ay, qué cansancio, no puedo más? Sigo con ese cansancio con el que me acosté. Eso es porque mi cuerpo no descansó lo suficiente, no depuró, no regeneró, porque no les damos los tiempos, porque le damos poca hidratación, porque le damos pocos buenos alimentos, porque no nos movemos. ¿Sí? Bien. ¿Qué temuche? Bien. Acá vamos a empezar a desglosar un poquito este cuerpecito. Bien. Recién Mariela hablaba un poco sobre los problemas y las consecuencias que nos trae el sobrepeso o la obesidad, ¿sí? Los vuelvo a nombrar así como para volver a refrescar: problemas cardiovasculares, cáncer, problemas esqueléticos, presión arterial, colesterol, ¿sí? Y hablamos sobre personas de sobrepeso o con obesidad, ¿sí? Y mi pregunta, viste que estoy preguntona, ¿viste? Está preguntona, profe. Es dejarle la inquietud o contestarles, ¿no? Las personas delgadas, de bajo nivel de formación física, ¿no tendrán las mismas consecuencias que una persona con sobrepeso o con obesidad? Bueno, lamentablemente, y está confirmado que en realidad, sí, las personas delgadas tienen las mismas consecuencias en tener todos estos problemas, todas estas enfermedades, e incluso tener muertes prematuras, ¿sí? Entonces, a no confiarnos que el ser delgado signifique de que estar exento de todo este tipo de enfermedades. Cuando, ahí está. Bien, cuando hablamos de ponernos en actividad, en movimiento, y hablando sobre esto, el bajo nivel físico hace que en realidad no estemos aptos para poder soportar un esfuerzo. Y lo que tenemos que hacer en realidad, y ya lo hemos dicho, y de esto se trata esta charla, es ponernos en movimiento. Y entrenar ese nivel de capacidad cardiorrespiratoria, que es lo que nos va a ayudar a ponernos y soportar un ejercicio durante un tiempo prolongado. Bien, recién hemos hablado y hemos hecho mucho hincapié, obviamente, Mariela, bueno, a todo esto, aparte de hablar sobre la actividad física, va siempre de la mano de una buena alimentación, ¿sí? Entonces, la actividad física o el movimiento lo que va a hacer es ayudarnos físicamente, ni hablar mentalmente, ¿sí? Ya sabemos que nos produce placer, por ende, el movernos va a liberar el estrés que tenemos, tan nombrado en estos tiempos. Y bueno, y también hay una parte en donde nosotros no lo hemos tocado, pero movernos hace y nos ayuda en la parte cognitiva. Hay, y está comprobado también, que hay partes del cerebro que se activan cuando tenemos una buena alimentación y realizamos actividad física, diferente a personas que no se mueven. Es tremendo. Yo ahí quiero rescatar un poquito algo antes de que vamos a ir mezclando conceptos. ¿Se acuerdan cuando al principio hablábamos de este tan conocido índice de masa corporal? Y por otro lado, esto que nos decía Graciela, y le vamos a agregar que nosotros en el cuerpo pensémoslo, que como que tenemos, son más, pero pensemos en 3 grandes componentes. La estructura ósea, todos los huesos, toda la parte muscular y toda la parte grasa. Dentro de la parte grasa, recuerden que tenemos la grasa visceral, que es la que vamos a tener adherida a los órganos, que cumplen varias funciones, desde metabólica, de protección y demás, y la grasa periférica, que es la que, los flotifloti, ¿sí? Esa es la que vemos. Cuando nosotros hacemos un estudio de índice de masa corporal, lo único que nos puede dar es la cantidad en metros cuadrados, ¿sí? Vieron que se ven 2 variables, la talla al cuadrado y el peso de la persona. Acá no estamos discriminando estos 3 componentes. Entonces, pensemos en esto. ¿Por qué es importante esto que decía Graciela recién también, de la persona delgada que no tenga la relación que corresponde principalmente entre estos 3 componentes? Y para que lo hagamos bien básico y bien fácil, yo les voy a decir para que ustedes todos nos ubiquemos fácil. La modelo
de hace unos años atrás, porque ahora la verdad que se les pide y se les exigen otras cosas. Pero si nosotros veíamos la modelo de antes, ¿qué teníamos? ¿Y qué es lo que nosotros todos decíamos? Es una persona piel y hueso, ¿sí? Piel y hueso. O sea, que nos estaba faltando un detalle, como no lo veíamos no nos dábamos cuenta, pero una persona que tenía la estructura ósea, midiendo 1,70 m y pico, la estructura ósea, y tenía muy, pero muy bajísimo el componente muscular, y el componente graso quizá era, y tenemos datos, porque hay estadísticas de antropometría de esto, era el doble de una persona con sobrepeso. No con obesidad, pero sí con sobrepeso. El doble de porcentaje graso. ¿Esto qué nos está diciendo? Que esta persona no tenía absolutamente nada de músculo y también por eso se veía tan delgadita a la vista, pero en sus componentes tenía un porcentaje de grasa altísimo, con lo cual me trae complicaciones, para empezar, metabólicas, ¿sí? Para empezar. Ni hablar de cuál era esto a largo plazo, porque ¿qué es lo otro que tenemos que entender? Que la estructura muscular, que no la voy formando toda la vida, la estructura muscular es lo que me va a dar salud en la tercera edad. Cuando yo veo en geriátricos personas de 70 años que no pueden ni levantarse de la silla, pero no porque haya alguna afección puntual, sino porque no me lo soporta la masa muscular, porque no está. Entonces, yo por un lado tengo que empezar a pensar algo muy trágico. Yo empiezo a morir desde que nazco. Esto parece feo, Sí, pero eso me hace llevar a pensar también que yo tengo que empezar a cuidarme desde siempre. No puedo pensar en decir, no, bueno, voy a dejar de comer sal cuando me dé un ataque de presión. O si el colesterol lo tengo bien, ¿por qué voy a dejar de comer todas estas grasas? ¿Por qué tengo que esperar a que los análisis me den mal? Saturo sistemas de salud, colapso mi billetera, porque es real, trato de buscar soluciones mágicas que después no las consigo y deterioro mi calidad de vida. Entonces, puntual, la masa muscular, los componentes del cuerpo, son la relación entre esos componentes indispensable, ¿sí? Yo tengo que tener ese parámetro, decir, no importa que yo me vea flaca, perfecto, me veo flaca, pero necesito algún estudio un poquito más puntual de antropometría para ver si esta delgadez, adentro los componentes están bien en sus relaciones, porque si yo no tengo músculo y tengo más grasa de la que creo, pero me veo flaca igual, no es una solución. No es una solución. Y muchas veces alguna persona con un poquito de sobrepeso, que también tiene que ver con la estructura ósea que uno tenga, está mucho más saludable en general. Y esto también es para hacer un solo llamadito de atención, porque todo esto en algún momento lo tenemos que modificar como humanidad, como sociedad. Tenemos que empezar a pensar en nuestro cuerpo y en cómo lo voy a modificar, pero ojo, para sacar el mejor potencial de mi genética, no pensando en que yo quiero ser como ella, o como aquel, o como el de la revista. Yo tengo que pensar en mi cuerpo y potenciar la genética que tengo. Si mido 1,50 m, mido 1,50 m, yo tengo que potenciar ese 1,50 m y ver ese 1,50 m cómo va a estar en un cuerpo con salud, como si mido 1,70 m. Entonces, y esto es algo que se lo tenemos que transmitir a los chicos, porque si no, seguimos teniendo todos estos trastornos que acá Graciela mostró la parte mental. La parte mental es para una charla entera. Nosotros tenemos cada vez más trastornos en consultorio ya es tremendo, porque antes veíamos que, bueno, era para gente más grande, después empezaron adolescentes, ahora tenemos niños de 7 años con trastornos alimentarios. Entonces, ¿y esto por qué? Porque no estamos potenciando en estos chicos que vean su capacidad genética y que aprovechen la genética que tienen y que la potencien. Estamos mirando en que me quiero parecer a, y mirando allá. No miro adentro, miro afuera. Esto nos trae muchos problemas a nivel sociedad. Esto es algo que tenemos que modificar también, ¿sí? Los beneficios en los niños, yo
de verdad, porque todos, y yo me incluyo, nos llenamos la boca diciendo que los niños son el futuro del mundo. Empecemos a pensar ya en los niños, pero a pensar en serio, a ponernos en serio a pensar en ellos. Algunas de las cositas. Algunas de las cosas que podemos llegar a beneficiar a los niños y adolescentes, ¿no? La capacidad aeróbica, la fuerza muscular, la salud ósea, el perfil lipídico, presión arterial, la resistencia a la insulina, la composición corporal, recién lo que estaba hablando Mariela, los síntomas de depresión y ansiedad, que se estresa mucho, encima se vio muy agravado todo esto con el tema de la pandemia, del encierro, el de no movernos y el de estar, encerrados, como decía, ¿sí? Entonces, no importa la edad, no importa en el momento en que estemos, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es poder dedicarnos a estar bien. Recién veníamos viendo todas las cosas que nos vienen, las consecuencias del no realizar actividad física y no alimentarnos bien. Ahora veamos las partes buenas, las cosas que sí podemos potenciar. Y fíjense que en la salud de adulto vamos a ver un montón de prevenciones y un montón de cosas que podemos evitar y un montón de cosas y beneficios que tenemos gracias a una buena salud y a la actividad física. Tenemos, menor riesgo de muerte prematura, No es poco. De enfermedades coronarias, menor riesgo de infarto de miocardio, menor riesgo de hipertensión arterial, que es súper hablado este tema, mejora generalmente el perfil lipídico, también menor riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2, menor riesgo de síndrome metabólico, menor riesgo de desarrollo de constipación, de desarrollar cánceres, es gravísimo, de ganancia de peso también, ¿sí? Y obviamente el mantenimiento de un peso saludable, sin dejar de tener en cuenta esto. Y puedes seguir la lista, hay muchas cosas más que podemos seguir. Sí, no, porque teníamos dentro de todo esto también, y como para puntualizar algunas cositas, piensen que, por ejemplo, en el perfil lipídico, que todos más o menos manejamos esto de estos dos tipos de colesterol, que no están así, pero son colesteroles que vienen de distintos lugares. El que nosotros le llamamos el bueno, el HDL, es detonante el aumento con la actividad física. Entonces, fíjense cómo ahí están relacionados bien todas estas dos principales patas. Yo tengo que tener una buena ingesta con selección de esos lípidos, ¿sí? Con buenas grasas, con incorporación de buenas grasas, y la actividad física, que es la que me va a potenciar la cantidad de ese HDL, que es el beneficioso, que es el protector cardiovascular. En la diabetes, hasta en la diabetes 1, ni hablar en la diabetes 2, esto me ayuda, la actividad física me ayuda a que sea más permeable, a que haya más poros en esa célula para que entre la glucosa y que no tenga la glucosa en sangre, que la tenga dentro de la célula para metabolizarla. Esto me baja los niveles de glucosa en sangre y me hace que yo tenga una glucosa más estable. Entonces, no es poca cosa, es mucho, porque si uno se detuviera a pensar lo que gasta una persona solamente en medicación, en esto, es tremendo. Es tremendo. Una vez lo sacamos con una persona que lo sacamos en consultorio en una investigación que hacíamos, pero por diversión. Y yo lo termino poniendo porque la verdad que de la diversión pasó a algo muy importante, muy grosso, digamos. Era una persona que hacía 20 años que estaba tomando una medicación para hipertensión y para el perfil lipídico. Modificamos dieta y, por supuesto, trabajamos con actividad física. En 2 años nos empezamos a bajar todos los niveles de la graduación de esa medicación, y en 2 años nos deshicimos de la medicación, de estos 2 medicamentos. Habían otros más, pero de estos 2 los bajamos a 0 en 2 años. Cuando sacamos el costo que había sido, era para un auto básico, un auto usado. El costo de lo que había gastado esta mujer en 20 años de consumir esa medicación. Ni hablar de lo otro. Nosotros todo lo hacemos con una medicación y estamos salvados. Pero recuerden, y mírenlo, que en cada prospecto de una medicación tiene acción terapéutica, 3 palabras. Contraindicaciones, SUC. Toda la medicación nos ayuda para algunas cosas,
pero nos trae consecuencias. Entonces yo la medicación la tengo que tomar en los casos absolutamente extremos, no para suplantar un mal manejo de mi cuerpo y de mi vida. No para decir, no me importa, yo como cualquier cosa, total, después me tomo la pastillita de la presión. Esto no es algo muy poco común, ¿eh? No importa, yo tomo sal, como con sal, si después me tomo la pastilla para la presión y listo. ¡Wow! Bien. Bueno, como decíamos recién, los beneficios siguen, ¿sí? Condición cardiovascular y muscular, que recién Mariela los nombró y estuvimos hablando sobre eso, prevención de caída, menor riesgo de fractura de cadera, muy común en las personas mayores, reducción de niveles de depresión y ansiedad, súper importante. Esto hay que trabajarlo, tan importante el tema del movimiento con respecto a este tema, reducción de adiposidad abdominal, riesgo cardiovascular, incrementa la densidad mineral ósea, mejora de la calidad de sueño, obviamente, y por finalizando esto, mejora la calidad de vida. Con una sola aclaración con respecto, por ejemplo, lo que hablábamos de que es tan importante, el tema de la calidad ósea. Fíjense que tenemos dos cuestiones también. Nosotras que las dos estamos en un lugar donde hay muchos niños, volvemos a esos ejemplos de antaño. Cuando teníamos compañeros en la primaria con yesos por quebradura. Nosotros hoy tenemos casi 2 a 3 chicos por semana. Por semana. Está bien que es un colegio muy grande, pero sí, por semana. ¿Qué pasa? Que hay, y acá hay otra cuestión, hay alimentos, y dentro de esos alimentos vamos a rescatar dos cosas. La sal y el azúcar, por supuesto que hay otros, pero la sal y el azúcar son dos compuestos que se les llama comúnmente también ladrones de calcio. Entonces, cuando yo estoy con un chiquito en formación o con una persona adulta mayor y estoy consumiendo en una cantidad importante estas dos sustancias, estoy sacando calcio de los huesos, estoy desmineralizando esa matriz ósea, y las consecuencias son las quebraduras. Entonces, fíjense cómo, tanto en la infancia como en la edad adulta, estas dos cosas me juegan un papel muy importante. Y después, la combinación perfecta entre la actividad física y la alimentación es precisamente el metabolismo del calcio, que es dificilísimo de estudiar. ¿Y qué es lo primero que yo tengo que tener en cuenta? Para que yo puedo tener mucho calcio en sangre, o sea, puedo tener buena ingesta de calcio. Y voy a tener dos aspectos ahí. Puedo tener mucha ingesta de calcio y calcio circulando en sangre. Para que me entre al hueso, necesito impacto, no de step. Impacto de caminar. El ser humano conquistó el planeta caminando. Estamos totalmente habilitados fisiológicamente para ese movimiento. El caminar me produce estas micro fracturas y eso hace que entre el calcio al hueso. La ingesta de calcio yo la puedo tener disminuida por estos otros factores que se dan muchísimo en niños y que son los alimentos inhibidores. Si yo el calcio lo consumo con alimentos inhibidores, pierdo el calcio, lo pierdo por orina, por materia fecal. Entonces, por eso a veces es tan importante cuando el nutricionista me da las indicaciones de qué comer con qué comer en qué horarios, qué hago antes y después de la actividad física, ¿sí? Para pensar. Hemos dado mucha tarea. Mucha tarea mucha pregunta, mucha tarea. Difícil el tema de qué hacemos con todo esto, ¿sí? Queríamos rescatar, ahora, toda esta información, yo sé que hasta ahora seguramente ustedes se estarán preguntando, ¿cuál es la novedad, chicas? No tenemos ninguna novedad. Lo que sí tenemos es un montón de información, cada vez tenemos más información, cosa que también tenemos que tener cuidado ahí. Cada vez tenemos más información, pero no hay internalización de esta información. Acá adentro no se queda por mucho tiempo. Entonces, hay que empezar a trabajar con esto de los hábitos, que es algo que cuesta muchísimo, que todos pensamos que lo vamos a solucionar de hoy para mañana, que si yo en una semana me esfuerzo, listo, ya está, y no pasa. Y cuando no pasa, empiezan las frustraciones y el hábito empieza a irse otra vez para atrás. Hay hábitos
que nosotros tenemos que, a expensas de que sabemos que no son beneficiosos, lo seguimos haciendo por alguna otra comodidad. No vamos a herir susceptibilidades, no vamos a entrar, porque acá estamos todos. Todos tenemos que pelear con nosotros mismos para ver qué modificamos. Entonces, estos hábitos que son tan comunes para todos nosotros tenemos que, dos cosas puntuales. Primero, lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuál es ese hábito, qué es lo que estoy haciendo que no está bueno para mi salud. Ni hablar de que si tengo la posibilidad de tener niños, yo tengo que ir previo, tengo que ir antes, no tengo que llegar al mal hábito. Y eso es una cosa que quizá nosotros en consultorio peleamos mucho. Esto de no me va a comer el puré si no tiene sal, no me va a tomar el juguito de naranja si no le pongo azúcar. Son dos sabores, primero, que enmascaran todos los sabores originales de la fruta, las verduras, de la carne, de todo. Entonces, estoy enmascarando un sabor por otro, ni hablar de todas las desventajas que me trae. Pero aparte estoy acostumbrando todo el paladar, los neurotransmisores, todo mi aparato digestivo a ese sabor, que encima está enmascarado. Porque cuando uno empieza a comer sin sal, y esto lo sabe la gente que ha tenido algún problema y que ha dejado de comer sal y empieza después de mucho tiempo, porque necesito modificar todas estas células para que las nuevas células empiecen a tener ese contacto y empiecen a poder distinguir esos sabores. Entonces la gente te dice, es increíble el sabor que tenía el tomate, que tenía el zapallo. Cuando nosotros agregamos a las cosas sal y azúcar, terminamos teniendo todo en el mismo estándar de neurotransmisores, te absorbe todo el mismo sabor, todo es dulce, todo es salado, ¿sí? Entonces, esto de los hábitos tiene que ser, tenemos que empezar a decir, bueno, no, esto de la actividad física, de comer, ay sí, qué costoso, qué complicado, no tengo tiempo. Acá es donde tengo que hacer el foco. La información la tenemos. Acá es donde tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos. Y en nosotros mismos para darle el ejemplo a los que tengo al lado y, como siempre resalto tanto, a los niños, ¿sí? A los niños. Yo tengo, fíjense, cosas puntuales. Nos movemos solo cuando vamos al gimnasio. Entonces nos agarró una cuarentena en la que nos tuvieron que aislar y nadie se movió más durante, y al principio dijimos esto 15 días, y en 15 días estamos volviendo. Llevamos 1 año y medio. Se nos fue 1 año y medio sin movernos. Y esto de verdad que no depende solamente ni de ir al gimnasio, ni de ir a la pileta, ni de que tengo y vivo en un departamento de 2x2. Yo tengo que encontrar la forma de moverme y que no dependa de un gimnasio. No es que los gimnasios estén mal, por supuesto. Por supuesto que no. Y algunas cosas hemos ido encontrando, ¿sí? Acá la profe ha dado muchas charlas por Zoom, ha dado clases y las sigue dando todavía, pero yo tengo que pensar en esto del movimiento por sí mismo, el movimiento por el mismo placer y por el mismo moverse. Detalle, bebo agua solamente cuando o voy al gimnasio o hago alguna actividad física muy intensa o solo cuando tengo sed. Y ahí hay problema. Y ahí tenemos el primer problema. ¿Qué pasa cuando tengo sed? Cuando tengo sed, yo ya estoy en el primer grado de deshidratación, ¿sí? Ya. Yo como todo sin grasa, lo que hablábamos recién, la grasa es un combustible espectacular y lo necesito para todas mis membranas celulares. Así que la grasa lo que tengo que hacer es comerla, seleccionada, bien seleccionada. Paso mucho tiempo sentado, muchas veces lo que hablábamos también de la mala postura. Entonces, tenemos mucho para hablar, pero... Claro, cuando yo tengo mucho tiempo de estar sentado, tengo que hacer esas pausas activas y tengo que motivarme para levantarme, dar una vuelta, volver. Cuando hacemos ejercicio tomamos bebidas energéticas o hipertónicas. Esas lo único que nos producen es una hiperglucemia, porque nos levanta la glucosa sin del desgaste. Yo para que esté justificada una bebida hipertónica, una bebida energética, tengo que haber jugado un partido de por lo menos 1h30, 2 horas. Nos levanta la glucosa y nos levanta la tensión arterial porque contienen mucho sodio. No como nada antes ni después del gimnasio porque así adelgazo. Un tema que
es para toda una charla completa, pero todo nos tiene que quedar la idea de que esto no es cierto. El permitido del fin de semana, una cosa que no nos gusta hablar, yo particularmente no tengo permitido, la vida está permitida, todo está permitido y hay que comer de todo, lo que hay que saber es frecuencia y cantidad, si no, la vida es muy aburrida. Otros obstáculos, objetivos poco realistas, esto que hablábamos al principio, yo tengo que potenciar mi cuerpo, no tengo que pensar en un cuerpo que no lo voy a lograr nunca, tengo que potenciar lo que tengo. Y muchas veces para eso también están los especialistas que nos ayudan y que ayudamos a entender cuál es tu potencial, a dónde tenemos que llegar, no el de la revista. Los resultados no visibles, yo no puedo modificar hoy, empezar a modificar hoy y esperar el resultado mañana, ¿sí? Porque a veces me paso de 20 años incorporando de a poquito algunos kilitos a mi cuerpo o no formando determinada masa muscular y todo lo quiero hacer de acá al verano. Tenemos que ser racionales. Cuidado con las redes, lo que hablábamos recién. Hay mucha información que no está validada. Algunos casos ya se están dando que están sancionando a la gente. Pero muchos otros que no. El ambiente que nos rodea y la voluntad nuestra. Algo que no solo tenemos que ejercitar, sino que cómo voy a potenciar mi voluntad pensando en mi salud. Esto no lo hago porque el pantalón me quede bien o mal. Esto lo hago por mi salud, mi calidad de vida a largo plazo. Proyectos muy restrictivos y no variar. ¿Encuentro determinados alimentos o determinada actividad física para toda la vida? No, mi cuerpo tiene que ir variando. Yo voy cambiando, cambiamos todos los días. En el cambio de la actividad física ni hablar, probemos otras actividades físicas para mover otro tipo de músculo. En lo que es la alimentación, busquemos las cosas de estación. En verano se come una cosa, en invierno se come otra. No podemos piensen que pasamos toda la vida comiendo lo mismo. ¿Quién varía en el desayuno, en el invierno, en el verano? Desayunamos todo lo mismo. ¿Tengo la misma necesidad energética y calórica primero, en el invierno, en el verano? No. ¿A los 20, a los 5, a los 80? No. Hay que cambiar. No nos queda más nada que decirles que esto es lo que pensamos, lo que trabajamos, lo que seguimos estudiando todos los días para poder transmitírselos a ustedes. La alimentación y la actividad física van de la mano, no pueden ser patas por separado, tienen que estar las dos juntas. No hay píldoras mágicas, pero hay soluciones. Hay soluciones. Recién vimos todos los beneficios que nos da la actividad física y una buena alimentación. Así que optar por esto, optar para ponernos bien y bueno, y ver de qué manera voy a tomar esa iniciativa para también un poco contagiar, ¿sí?, a mi entorno. ¿Sí? Buenísimo y agradecemos un montón que hayan estado en la charla, la oportunidad, yo en mi caso, de haberme invitado y bueno, eso, poder transmitir a ustedes y bueno, hay 15, 16 personas que en este momento dejamos algunos disparadores para que puedan llegar a su entorno o a su casa para poder ponernos en marcha y poder transmitir también lo que nosotros tratamos de darles hoy en esta horita. Yo lo único que les dejo también es el agradecimiento porque si todos vamos poniendo este granito primero en uno, mejoramos todos. Les dejo mi regalito, les dejo el botiquín. Indispensable tener este botiquín en casa para toda la familia. Pensando siempre en cada uno de nosotros, aunque parezca egoísta, y no pierdan de vista la calidad humana que tenemos que lograr con los niños. Así que este botiquín espero que lo tengan en casa y que lo usen a diario. Y la solución está en esto, está en las decisiones que tomamos todos los días y en cada momento. Así que si ya empezamos tomando la decisión de estar hoy acá, es un cambio. Pero el cambio no lo empiezo el lunes que viene, empecemos hoy. Salgamos a caminar, hoy, empecemos hoy. Muchas gracias. Gaby, hasta acá. Muy bien. Muchas gracias a ambas por los conocimientos brindados. Y ahora sí, bueno, pasamos a ver si algunos tienen algunas preguntas para hacerles. Pueden escribirlas en
en el cajón del chat para irlas leyendo. Bueno, ahí nos mandaron gracias. No vi quién era. Emilce. Emilce, gracias Emi. Saben que también pueden contactarnos, bueno, que pueden contactar también a la universidad, pueden... Yo voy a tirar, no sé, Gaby, vos me dirás, pero pueden en algún momento solicitar también alguna otra charla, algún otro tema puntual, buscaremos profesionales. Por supuesto, siempre estamos abiertos para ofrecer actividades. Ahí No alcanzamos no a ver alcancé el a mensaje. ver, vamos a ver si... Perfecto, Natalia dice que muchas gracias, los temas tremendos que han tocado, se nota lo apasionadas que son. Como sugerencia, seguir con estos temas de manera más específica y puntual y poder seguir creciendo en salud. Muy bien. Perfecto, gracias Nati. Esperamos poder armar las próximas charlas ya de manera presencial. Ojalá. Esperemos, les podemos hacer ya la invitación, estamos prontos a la Semana de la Salud. El 21 es el Día de la Salud, así que bueno, seguramente estén atentos porque ahí vamos a tener también algunas otras iniciativas, algunas charlas, veremos qué otras oportunidades de algo presencial tengamos también. Valeria Comelato consulta si es importante desayunar antes de entrenar. Bien, y después, buenísima la charla, gracias. Bien, el tema del desayuno antes de entrenar. Hay dos cuestiones en realidad y no podemos generalizar, tendríamos que ver porque hay personas que ya están muy entrenadas que en su metabolismo es más beneficioso no comer antes de entrenar, no tomar el desayuno. Por otro lado, una persona que está entrenada medianamente o que no está entrenada y empieza una actividad física, es fundamental el desayuno. 1 hora antes y con alimentos seleccionados para esa persona, porque tenemos que ver también los objetivos de esa persona, pero en general del cuerpo. No es lo mismo que empiece a entrenar hoy, suponete que no hizo nada antes, ¿sí? O ha hecho lo básico, empieza a entrenar y tiene sobrepeso. Es distinto al que empieza a entrenar y no tiene sobrepeso, al que tiene, ni hablar de algunas otras afecciones. Ver si hay que puntualizar en ver la parte metabólica, pero si no hay un entrenamiento previo, es importante el desayuno, sí. Me dice, gracias, voy a empezar a cuidarme. Más, buenísima la charla, muy bien. Martita, esa es tu mamá. Sí. Bueno, ya la vamos a agarrar a Martita. Pero si yo logro que mi mamá se vaya a mover y vaya a hacer actividad física, es lo mejor que me ha pasado. Listo. Martita, cosas simples tenemos que ir viendo, de movernos y de comer lo que vos necesites para tu edad, para tu estado. Bien, mirá lo que cosas simples. Mirá ¿Qué lo que dice? Está preguntando Emilce, re importante, re de moda. Ayuno intermitente. Ah, ayuno intermitente. Upa, bueno, otra charla. Arrancamos, tenemos hasta las 8 la otra. Ayuno intermitente, no, te la voy a hacer fácil, Emi. Mirá. Te pregunta si es beneficioso o no. Vuelta, vos viste, ustedes, yo sé que van a creer que me lavo las manos, porque te voy a decir, depende de cómo se mire. Y no, de verdad que no me estoy lavando las manos, pero sí te digo que no podemos generalizar. Lo que sí te digo es que el ayuno intermitente, para empezar, un ayuno intermitente lo hacemos todos. Biológicamente lo tendríamos que hacer si respetamos más el ritmo circadiano. Por ejemplo, si nosotros cenáramos 8:30, 9, 9:30 como mucho, las horas de sueño que encima, ese ayuno es re importante, porque el cuerpo ahí es donde regenera y donde depura. Si yo en la noche, que es lo que nos pasa cuando vamos a una fiesta, si yo en la noche termino cenando o comiendo toda la noche hasta las 4 de la mañana, porque vamos picoteando, el hígado, por ejemplo, que es uno de los órganos que más se rige por esto, el hígado tiene programadas sus funciones, igual que nosotros, se levanta, hace tal cosa, tal cosa. El hígado en la noche depura y regenera como dos de sus tantas funciones. Si yo estoy haciendo una digestión, en vez de regenerar y de depurar, tiene que estar fabricando
sales biliares para la digestión de las grasas que me estoy comiendo. Entonces le saco esa función y lo pongo en otra. Entonces en la noche no depuré. ¿Cómo me levanto al otro día? Así. Eso es porque, aparte de que no descansé suficiente, no depuré y no regeneré. Ese ayuno intermitente es fantástico. Si nosotros fuéramos más biológicos, si respetáramos más ese ritmo circadiano, estaría bárbaro. Estaría bárbaro. Y son 16 horas, 12, 14, que yo las puedo manejar perfectamente. ¿Qué es lo que no veo favorable de los ayunos intermitentes? Primero, los hace, perdónenme que sea dura, los hace cualquiera sin intervención de un profesional. No. Y esa es una de las patas que no habíamos, que pusimos en un momento, pero después se nos salió con esto último. Pero en realidad, para todo, chicos, para todo. Porque no es que lo hagamos, lo digamos ahora porque nosotros trabajamos en esto, pero es necesario. Si yo me quiero abrir una empresa, voy, consulto un contador, no me la abro así nada más. Entonces, en esto es lo mismo, vuelvo otra vez a lo mismo, chicos, prestémosle al cuerpo y a lo que hacemos con nuestro cuerpo la misma intensidad con la que abrimos una empresa, nos compramos un auto. Yo cuando me fui a comprar un auto averigüé por todos lados, le pregunté a todo el mundo que yo sabía que sabían. Entonces, esto es lo mismo, ¿sí? El ayuno intermitente tiene muchas cosas beneficiosas y tiene muchos problemas también. Si está mal implementado, como dicen como diría mi abuela, es un arma de doble filo. No es para cualquier persona tampoco. He visto problemas serios cuando hay situaciones metabólicas, cardiovasculares, no graves, no graves, pero acelera determinados procesos. Entonces, mucho ojo con el ayuno intermitente, y es buenísimo. Fíjense las dos cosas que les digo, buenísimo. Lo último que les digo, porque veo que tampoco hay otra pregunta. Pero lo último que les digo, por ejemplo, fíjense otro detalle que también tiene que ver con el ayuno intermitente, y es el tema de esto de estar picoteando todo el día. Esto es para la salud dental, lo que les voy a decir. Nosotros necesitamos lo que se llama lavar la saliva. Lavar la saliva significa que yo durante mínimamente 2 horas, de 2 a 4, no consumo algo para que se limpie bien como corresponde esa saliva, se logre un pH en la boca adecuado para las caries. Si yo estoy picoteando todo el día, eso no lo logro. Y eso también se llama el ayuno dentro de la salud dental. Las esperamos en el consultorio. Ahí vale. Yo soy celíaca, tengo mucho desgaste físico, como cada 1 hora, ¿está bien? No, te digo la verdad, y a ojo de buen cubero te lo voy a decir. ¿Quién es? Valeria. Vale, mirá. La celiaquía es una condición en la que solamente si sacamos determinadas cosas, el resto funciona perfectamente, la parte metabólica está todo bien. Cada 1 hora no me parece favorable porque esto mismo que les acabo de decir de la boca también está en el aparato digestivo. Yo tengo que tener espacios de intermitencia para que pueda haber, por ejemplo, buena fabricación de sales biliares, de jugos gástricos, de jugo intestinal. Entonces, cada 1 hora no me parece que sea favorable. Esa patología se maneja perfectamente con la exclusión de algunos alimentos. Una vez que está regenerada la parte epitelial intestinal, no hay problema, pero no, cada 1 hora nadie, me parece mucho. Lo de cada 1 hora sería para casos muy especiales con algunos trastornos del manejo de la glucosa, pero acá no. Bien. Natalia Martínez, ¿cómo logramos crear un hábito? Bueno, eso Primero identificar qué es lo que hago bien, qué es lo que hago mal. Después piensen que el hábito necesita, y esto acá es donde se nos cuelga toda la charla y se nos van, pero el hábito para estar totalmente instaurado necesita alrededor de 2 años. 2 años, chicos, 2 años. Porque también tiene que ver con esto que en algún momento les dije, que tiene que ver con las células. Yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer algo fácil, yo tengo células acá acostumbradas a consumir azúcar, en toda la pared de la pared bucal, en todas las celulitas de acá, ni hablar de todo el aparato digestivo y de los neurotransmisores que me avisan acá que estoy comiendo algo de lo que yo quería dulce, perdón. Entonces,
¿Qué tiene que pasar? Se tienen que ir muriendo, cambiando todas estas células para que las otras tengan la nueva información de me gusta sin sal, me gusta sin azúcar. ¿Sí? Para cambiar todas las células del organismo llevábamos más o menos 2 años. Entonces, eso es una de las causas por las cuales se demora tanto, porque yo tengo memoria celular que me sigue pidiendo el café con azúcar. Entonces, necesito mucha insistencia. Hay varias bibliografías sobre esto en la que nos va diciendo, desde la parte emocional, afectiva y psicológica, más o menos las etapas de cómo instaurar un hábito. Y también va a depender mucho de la persona. Hay personas que de un día para el otro dejan algo y listo, lo logran. Hay personas que se pasan la vida tratando de dejar algo o de incorporar algo. Dejar algo o incorporar algo es igualmente difícil para la persona si le es difícil para ella y es muy fácil para otras. Entonces, depende de muchas variables, ¿sí? Bien, pero primero identificar. Sí, con respecto, bueno, a eso con el tema de la alimentación y con respecto al tema de movernos o crear hábitos en el movimiento o de la actividad física, ponernos objetivos chiquitos, ¿sí? Y empezar de a poco, ¿no? Sí. Caminar o ir a correr el maratón que me presentó, no sé, que está justo en ese mes. Sino lograr empezar, a ver, camino hoy 10 minutos y el mismo cuerpo después solo va pidiendo, pude caminar unas cuadras más, pude lograr moverme un poco más, me gusta hacer otra cosa, termino yendo al Valle Grande haciendo trekking y la cantidad de cosas que empiezo a sumar una vez que empiezo a agarrar y a obtener ese tipo de hábitos gracias a que empezamos a querer movernos. Pero primero tenemos que empezar con cosas pequeñas y no buscar querer lograr todos los objetivos en un solo día. Y engañar un poquito al cuerpo, aunque parezca loco. Pero, por ejemplo, esto que les digo del azúcar, un ejemplo básico. Vamos a imaginar que yo tomo el café con 3 cucharaditas de azúcar, o 3 cucharaditas importantes de azúcar. Te digo, Graciela, tenés que bajar ese azúcar. ¿A cuánto lo bajás? Y uno dice, y bueno, a 2 cucharadas, a 1. No, en realidad hay que bajarlo a 2,5. Y voy a decir, pero entre 3 y 2,5 no bajé nada. Esa es la idea, que mi cuerpo, que todos mis neurotransmisores, que todos mis sensores no se den cuenta. Entonces, pero lo que sí necesito ahí es constancia. Es decir, bajo media. ¿Cuánto? 1 mes, 2 meses, 1 semana, no importa. Cuando yo ya sienta que ese café no me doy cuenta. De las 2,5 bajo a 2. Que me lleve otro mes, otros 2 meses, no importa. Acá lo que tenemos que entender es que tenemos que jugar con esto de no a la inmediatez, no al ya. Entonces, bajo a 2 y que me lleve, yo le voy a ser sincero, a mí dejar la sal me llevó por lo menos 2 años, 2 años y medio o más. Es así, pero el tema es esa constancia e ir bajando sin que uno se dé cuenta. Engañando un poquito al organismo. Y bueno, y sabiendo todo esto, todo lo que hemos tratado de transmitir, ¿no? Todos los beneficios que vamos obteniendo. Entonces, de esa manera irse alentando, ¿no? A ver, logré moverme hoy, como dije recién, un poquito más mañana, y logré sacar un poco de sal, un poco de azúcar, hoy también. O sea, ir jugando con eso, en cómo me voy sintiendo y los beneficios que voy obteniendo. Tal cual. Bueno. Señora. Muchísimas gracias a ambas. Si no hay más preguntas, desde el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación y desde la sede sur de la Universidad Juan Agustín Maza, esperamos que el encuentro haya sido de su total interés. Les agradecemos nuevamente a todos por estar hoy aquí presentes y los invitamos a participar de futuras actividades. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad.